Muy buenas noches, una vez más a todos, queridos hermanos de MITS. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de la historia de la iglesia en este módulo 2. Estamos estudiando aún el periodo de la iglesia imperial. Bueno, Dios mediante, esta noche terminamos con el periodo de la iglesia imperial para que en la próxima clase entremos ya al periodo de la iglesia medieval. Recordemos que el periodo de la iglesia imperial se fecha desde el año 313. ¿Qué ocurre el 313? Se promulga el Edicto de Milán. El Edicto de Milán es un edicto de tolerancia extendido por el emperador Constantino y su par. En ese Edicto de Milán todavía no se determina que la religión oficial del Imperio Romano será el cristianismo. No, solamente se les da la libertad a los cristianos de profesar libremente su fe, su religión en el Imperio Romano, sin ninguna prohibición de que ellos hagan o profesen su fe públicamente. Entonces, en el año 313, el Edicto de Milán pone un alto a la persecución de la Iglesia por parte del Imperio Romano. Porque si bien es cierto que se pone un punto a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, entre los persas van a ser perseguidos los cristianos, la cristiandad, alrededor de 40 años y 40 años continuos. Por tanto, cuando decimos que finaliza la persecución al cristianismo, finaliza dentro del Imperio Romano. Entonces, en el año 313 comienza el periodo de la Iglesia imperial y termina en el 476 cuando el Imperio Romano de Occidente cae y se le denomina a este periodo de la Iglesia imperial por el hecho de que el imperio adopta al cristianismo como una religión oficial. Pero aunque en el 313 se pone alto a las persecuciones y la influencia del cristianismo es grande en el Imperio Romano, la población cristiana es amplia en el Imperio Romano, es en el año 380, unos 67 años después del Edicto de Milán, que se promulga otro edicto, el Edicto de Tesalónica, que habría sido promulgado un miércoles 27 de febrero del año 380, 67 años después. Es bastante tiempo. No fue a la vuelta de la esquina, ni tampoco fue que Constantino en el 313 dijo, a partir de este momento, bueno, pues el imperio romano va a ser un imperio cristiano. No fue así. Tal vez en algún momento así lo entendíamos, pero no fue así. Constantino le pone un alto a la persecución de la cristiandad, pero dentro del imperio romano. Pero 67 años después, recién el cristianismo será adoptado por el imperio romano como su religión oficial. Un miércoles 27 de febrero se promulga el Edicto de Tesalónica. Para nosotros este nombre de esta ciudad se hace conocido porque hay una carta que el apóstol Pablo escribe, en realidad son dos cartas que el apóstol Pablo escribe a esta comunidad cristiana en la ciudad de Tesalónica. Y a este edicto justamente se le denomina el Edicto de Tesalónica. Este edicto fue promulgado por el emperador Teodosio el Grande
Ahí vemos una figura, una imagen de quién más o menos habría sido Teodosio el Grande. Por medio del edicto de Tesalónica, este emperador establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Repito, Teodosio el Grande, por medio del edicto de Tesalónica, establecerá al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, hermanos, es a través de este edicto que se va a determinar que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Voy a dar lectura a un poco de este edicto. Dice, ¿no? Edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla, que es la nueva capital del Imperio Romano. La antigua capital es Roma, la nueva capital es Constantinopla. A partir de Constantino, esta ciudad va a tomar mucha importancia, ¿no? Bueno, entonces este emperador o estos emperadores eh, emiten este edicto. Dice, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Ahí vamos a meditar un poquito, hagamos una pausa. Cositas que debemos de considerar en nuestra lectura. Bueno, en esta lectura que estamos haciendo del edicto de Tesalónica, podemos ver la preeminencia de dos obispos en la iglesia del año 380. Todavía no hay una preeminencia absoluta de parte del pontífice romano, de parte del obispo romano. Aún podemos ver esa pugna entre dos sedes del cristianismo. En otra oportunidad les había mencionado que ya para esta época hay 5 sedes del cristianismo como que están luchando por la primacía. Está la sede de Jerusalén, está la sede de Antioquía, la sede de Alejandría, la sede de Constantinopla y la sede de Roma. Pero aquí se está mencionando a dos obispos que aparentemente en el tiempo en el que se escribió el edicto de Tesalónica estaban siendo prominentes en el cristianismo. Dice, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como lo predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso, él es romano, y el obispo de Alejandría. ¿Quién es el obispo de Alejandría? Dice Pedro, hombre de santidad apostólica. Otra vez repito, con fines didácticos. En este periodo de tiempo, aún tenemos 5 sedes luchando por la primacía del cristianismo, ser obispos universales. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. A continuación dice, esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Hacemos otra pausa. Evidentemente, este emperador, en todo caso, estos emperadores, Graciano, Valentiniano y Teodosio el Augusto, el que era prominente entre ellos, eran trinitarios. Recordemos que ya había un conflicto ya en este periodo de tiempo con los arrianos que están en contra de la Trinidad.
pero evidentemente este emperador está a favor de la doctrina trinitaria, es trinitario. Por eso dice aquí, y de la piadosa Trinidad. Luego menciona, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Hacemos otra pausa. Hermanos, agarremos con pinzas el término católico. Si hoy yo hablo de católico, si hablo de una iglesia católica o hablo de católico, comúnmente se entiende como la institución romana que tiene su sede en el Vaticano y que tiene al Papa como su dirigente máximo. Este término católico se lo va a encontrar en la teología, en los escritos de los padres apostólicos, ¿verdad? Por primera vez en Ignacio de Antioquía. Recordemos que Ignacio de Antioquía usa el término católico no necesariamente como el nombre de una institución, sino como un adjetivo a la Iglesia de Cristo, porque, como les había mencionado, la Iglesia de Cristo, a diferencia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios antiguo testamentario, que tenía una lengua, que tenía una raza, que tenía fronteras. Estamos hablando de Israel, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios no tiene una raza en específico, una lengua en específico, un color de piel en específico, un idioma en específico, fronteras en específico, no. El pueblo de Dios está a lo ancho y a lo largo actualmente del mundo entero. Y en el tiempo el cual estamos estudiando, bueno, estaba a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Por eso se denomina Iglesia Católica, Iglesia Universal. Entonces, el término católico lo usa Ignacio de Antioquía como una descripción de lo que es la iglesia, como un atributo de lo que es la iglesia en comparación con las sectas. Porque las sectas, ya existieron sectas desde los inicios de la cristiandad, y lo común de las sectas era que se concentraban en una región y su doctrina solamente era compartida por ellos, pero rechazadas por las demás comunidades cristianas. Por eso se usó inicialmente el término católico como una descripción a la iglesia de Cristo. Cuando llegamos al credo de Nicea, al credo niceno, también se usa el término católico de la misma manera, como una descripción de lo que es la iglesia, no como señalando una institución en particular, una denominación en particular, sino más bien indicando que uno de los rasgos distintivos de la iglesia de Cristo es que esta es universal. Pero acá en el edicto de Tesalónica ya pareciese que se lo está usando como un nombre. Parece que ya se lo está usando como un nominativo, parece que se está nominando a la iglesia como católica. Bueno, puede ser. Entonces, algunos podrían decir que este sería ya el nacimiento de la iglesia católica. Para algunos, el nacimiento de la iglesia católica es con Constantino. Para otros podría ser a partir de el edicto de Tesalónica por Teodosio Augusto. Para otros, todavía el catolicismo como lo conocemos hoy vendrá un poquito más adelante, a partir del siglo VI. Sin embargo, lo que leemos en este documento es
ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, es decir, cristianos universales, quienes sigan esta norma. Y luego dice, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿A quiénes está llamando dementes y locos? Él se está dirigiendo a las sectas de su época, principalmente los arrianos y otros pequeños grupos más. Repito, principalmente los arrianos y otros pequeños grupos más. Está condenando a ellos. Dice, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y justamente el emperador Teodosio Augusto, Teodosio el Grande, va a perseguir a los arrianos y va a llevar a muerte entre arrianos y otras agrupaciones cristianas más y algunos paganos más que se pusieron en su contra, alrededor de 7,000 personas. Bueno, son datos que hay que revisarlos más. Recuerden que en este periodo de tiempo se suele inflar los datos, ya sea para exaltar a una persona o ya sea para hundirlo. Entonces hay que ser cuidadosos en el manejo de datos. Sin embargo, fue una gran cantidad de personas las que fueron matadas, asesinadas por este emperador. Ya alrededor de 7,000 personas entre arrianos y otras agrupaciones cristianas más que eran consideradas como herejes y paganos fueron perseguidos y fueron llevados a muerte por este emperador. ¿Qué está sucediendo acá? Lo que ya hemos visto anteriormente. Este cristianismo que fue perseguido por el Imperio Romano, ahora el mismo Imperio Romano ha adoptado al cristianismo como su religión oficial y comienza a perseguir ahora a los paganos y a los que no creen como ellos, aunque estos se consideren a sí mismos cristianos. Avancemos. En el año 381 después de Cristo se llevará otro concilio, el Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. En este concilio participarán 150 obispos orientales bajo la dirección de Melesio de Antioquía. Ahora, Michael Smith, en el libro Grandes Líderes de la Iglesia, dice que Gregorio Nacianceno presidió el concilio. Por un lado, tenemos la información de que fue Melesio de Antioquía quien presidió este concilio. Por otro lado, Michael Smith, de Grandes Líderes de la Iglesia, en ese su libro, dice que fue Gregorio Nacianceno quien habría presidido el concilio. Aquí tenemos una imagen de Gregorio Nacianceno, un dibujo, un cuadro de Gregorio Nacianceno. A Gregorio Nacianceno a esta persona es a la primera que le van a dar el título de teólogo. Ese término teólogo anteriormente era usado por los paganos, pero por primera vez, de acuerdo a los datos que se tiene, por primera vez a esta persona, a un estudioso de la Biblia, de las Escrituras, se le denominará teólogo. El primero que recibirá ese título será Gregorio Nacianceno. Bueno, esto por el conocimiento amplio que tenía de las Escrituras. Es un personaje importante en este periodo de tiempo para la iglesia. Entonces, de acuerdo a Michael Smith, él habría presidido este concilio de Constantinopla, aunque otros dicen que no fue él, sino fue Melesio de Antioquía. Entonces, los que participaron en el concilio de Constantinopla, entre los destacados, sin lugar a dudas, está Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, de quienes hemos hablado un poco en la pasada clase. Los obispos de Roma y Constantinopla debían tener preeminencia. Aquí en este concilio se dice que
los obispos de Roma y Constantinopla debían tener la preeminencia. Primero el romano y segundo el constantinopolitano por ser la nueva Roma. Otra vez repetimos este asunto. A veces en la repetición está el aprendizaje. En este periodo de tiempo todavía no tenemos la preeminencia del obispo romano, como años más adelante ya lo tendremos, ¿no? El obispo romano, denominado papa, será la cabeza universal de toda la iglesia occidental. En este periodo de tiempo, la iglesia todavía no está dividida en occidental y oriental. Esa división ocurrirá en el año 1054, es decir, en la Edad Media. En el siguiente periodo que vamos a estudiar, se dividirá, habrá un cisma entre Oriente y Occidente, entre Occidente y Oriente. ¿Ya? Todavía acá no hay. Entonces hay 5 sedes cristianas que están luchando por esa preeminencia. El obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma. Acá, en este concilio de Constantinopla, entre sus determinaciones está que el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla debían de tener preeminencia en la iglesia sobre los demás obispos. Ya se está hablando de una preeminencia de un obispo o de obispos. De los varios obispos que hay en el Imperio Romano, los que tenían que tener preeminencia son el obispo de Roma, porque es la capital antigua del Imperio Romano, y el obispo de Constantinopla, porque es la capital nueva del Imperio Romano. Entonces, entre estas dos sedes de obispos, entre estas dos sedes de obispos, es que se están luchando también por la preeminencia. Y en este concilio de Constantinopla dicen, los dos tienen que tener preeminencia, pero primero el romano y segundo el constantinopolitano. Como que, es decir, ya los dos van a tener preeminencia, pero primero el de Roma. Poco a poco el de Roma se va a ir despegando hasta tener definitivamente la preeminencia en la iglesia. Y esto, como les he mencionado, también sucederá por influencia del Islam, porque cuando el Islam va a surgir en la Edad Media, en la Alta Edad Media surge el Islam va a conquistar territorios de la Iglesia Oriental y va a debilitar en demasía a la Iglesia Oriental. Y las 4 sedes, a excepción de Roma, están en el Oriente: Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla están en la parte oriental. Roma nomás está en la parte occidental. Entonces, cuando estos se vean debilitados, Roma, y también hay otros asuntos políticos que veremos, tomará preeminencia. Pero ya en este periodo de tiempo ya se le está dando más preeminencia. Dicen, los obispos de Roma y Constantinopla van a tener preeminencia, pero primero el obispo y después el constantinopolitano, en ese orden. En el concilio de Constantinopla se va a condenar al arrianismo. O sea, el arrianismo sigue siendo un peligro, a pesar ya de que en otros concilios y de otras formas se ha condenado como herejía al arrianismo. El arrianismo no ha desaparecido, sigue siendo un peligro latente para esta época. ¿En qué año estamos? En el 381. Para la iglesia, en el 381 sigue siendo un peligro latente. Estamos casi a punto de llegar al año 400 y el arrianismo sigue siendo un peligro. Ya Arrio hace mucho atrás que ya no está presente en este mundo, pero sigue siendo un peligro. Pero también sigue siendo un peligro el macedonismo, o es un peligro el macedonismo. Se lo denomina así por Macedonio de Constantinopla. Este Macedonio de Constantinopla enseñaba que el Espíritu Santo no es Dios, es una criatura
que difiere un poco de los ángeles, pero no es Dios. Una idea muy semejante a la que los testigos de Jehová manejan en la actualidad, y se condena tanto las enseñanzas de los arrianos como de los macedonianos en el concilio de Constantinopla. ¿Cuándo? En el año 381. Avancemos. En el año 391, Teodosio, ¿quién es Teodosio? Vamos a retroceder un poquito. Aquí, acordémonos de él. Teodosio es uno de los emperadores entre Graciano y Valentiniano, quien había determinado que la religión oficial del Imperio Romano sea el cristianismo. De ese Teodosio estamos hablando. Y este Teodosio en el año 391 va a prohibir los sacrificios a los dioses paganos. Aunque ya hay ciertas bases anteriormente, ¿no? Vamos a ver, vamos a retroceder un poco en las diapositivas para recordar la pasada clase. Aquí vamos a ubicarnos acá. ¿Recuerdan a los hijos de Constantino que quedaron a cargo del imperio después de la muerte de su padre? Dice, miren, si bien Constantino nunca se volvió intolerante para con el paganismo, sus tres hijos y sucesores sí, ¿no? Constantino II, Constancio y Constante siguieron frente a los viejos cultos una política cada vez más rígida. En el año 341 se prohibieron los sacrificios. En el año 354, Constancio ordenó que todos los templos paganos fuesen clausurados. Algo paradójico que hay aquí. Cuando muere Constantino, el Senado lo va a divinizar a Constantino. Y para eso sus hijos no dicen nada. Como diríamos, no dicen ni pío sus hijos. Pero años más adelante se van a volver más rígidos contra los paganos. ¿Será porque realmente eran cristianos o eran cuestiones políticas? Ellos estaban cuidando la parte política. Bueno, parece que en este periodo de tiempo ya lo político y lo religioso como que ya está entremezclado. En la Edad Media vamos a ver eso también. En la Reforma también vamos a ver eso. En el periodo de la Reforma igual vamos a ver que lo religioso y lo político están entremezclados. Entonces, en el año 341 van a prohibir los sacrificios. Ya hay una base. En el año 354 se va a ordenar que todos los templos paganos sean clausurados. ¿Quiénes ya están siendo perseguidos ahora? Los paganos están siendo perseguidos. La iglesia ha pasado de ser perseguida ahora a perseguir. Por supuesto que no vamos a decir que todos y cada uno de los cristianos estaban a favor de estas persecuciones. De pronto algunos se abstuvieron y algunos no querían ver nada con esto, y recordemos a los monjes que se salían de las ciudades porque consideraban que la iglesia se había corrompido y vivían en monasterios. Ahora, del 341, 354 vamos a saltar al 391. En el 391, ¿qué está sucediendo? Justo González, el historiador cubano, dice, en el 391 prohibió este Teodosio el Grande los sacrificios a los dioses paganos. Es decir, a pesar de las prohibiciones anteriores, se habrían reactivado nuevamente de pronto esos cultos a los dioses paganos. Por tanto, nuevamente Teodosio tiene que prohibir estos sacrificios y va a ordenar que los templos antiguos fuesen clausurados o dedicados a usos seculares. Casi lo mismo, es decir, esos templos que sean clausurados, y si no son clausurados, que se usen para la administración del Imperio Romano. Al año siguiente, dice, es decir, el 392, otro edicto prohibió no ya el culto público, sino hasta la práctica privada de la religión pagana. Es decir, ahora Teodosio no solamente va a prohibir el sacrificio a dioses paganos públicamente, sino hasta en privado. Por eso mencionaba anteriormente
que este hombre, que se considera a sí mismo cristiano, va a perseguir a los paganos, llevando a muerte a 7,000 personas. Ahora, Justo González se va a referir a un obispo, el obispo Teófilo de Alejandría, que ahí tenemos un dibujo más o menos de quién habría sido Teófilo de Alejandría. Dice, en Alejandría, el obispo Teófilo, conocido por su falta de escrúpulos y de caridad para con sus adversarios, provocó a los paganos a una lucha desigual cuyo resultado fue la destrucción del antiquísimo y monumental templo de Serapis. En otras regiones del imperio, acontecimientos semejantes privaron al paganismo de algunos de sus más venerados templos. Es decir, que por la influencia de este Teófilo de Alejandría y otros obispos más, los paganos fueron perseguidos y sus templos fueron destruidos. No sé cuál es la opinión que ustedes tienen. Tal vez la opinión que ustedes tienen es que están a favor de estas prácticas, sobre todo de destruir los templos paganos y las esculturas de los dioses paganos, están a favor de ello, o tal vez pueden estar en contra. Hubo un filósofo cristiano, un teólogo cristiano también, llamado Francis Schaeffer. En uno de los videos que él produjo dice, ¿no? Hubiera sido interesante que todos estos templos y esculturas paganas no sean destruidas, sino sean guardadas en algún lugar, en alguna bóveda o de alguna manera sean preservados, ya no usados ni venerados estas imágenes, sino simplemente preservados para conocer cómo era el trabajo arquitectónico y artístico de esa época, dice, ¿no? De pronto él está pensando como un historiador o como un arqueólogo. Por eso les digo, no sé si están a favor de Schaeffer o están a favor de el obispo de Teófilo de Alejandría. Pero esto es lo que sucede. Ahora que el imperio romano ha determinado que la religión oficial del imperio es el cristianismo, ahora el cristianismo se está dedicando a perseguir. En este periodo de tiempo también vamos a ver el surgimiento de la Vulgata latina. En el año 391, en ese mismo año, ¿no? Donde se está iniciando una persecución de parte de Teodosio a los paganos, en ese mismo año, Jerónimo comienza un nuevo proyecto para elaborar una Biblia latina basada no en la Septuaginta, sino en la Biblia hebrea. Esta información lo encontramos en el libro de Timothy Michael Law, Cuando Dios habló en griego. A ver, hasta antes de la aparición de la Vulgata latina, dos cosas que tenemos que entender. Primero, que el idioma latín fue desplazando al griego, y ya para este tiempo ya lo había desplazado al griego como el idioma universal o el idioma franco. Ahora era el latín, ese idioma por medio del cual las personas podían comunicarse, era el latín. Segunda información, para el tiempo de Jerónimo ya había una Biblia en latín, ya existía. Pero el tema es el siguiente, que esta Biblia en latín fue una traducción de la Septuaginta, que es una traducción al griego del hebreo del Antiguo Testamento. A ver, no quiero enredarlos. Piensen en el Antiguo Testamento. Originalmente fue escrito en hebreo, ¿verdad? Ya. Piensen en el Antiguo Testamento escrito en hebreo. Se hizo una traducción 200 años antes de Cristo al griego y se conoce esta traducción como la Septuaginta. Hubo también algunas versiones de la Septuaginta, pero en síntesis, la Septuaginta es una traducción del hebreo Antiguo Testamento al griego. Entonces, hubo una traducción de la Septuaginta que está en griego al latín y el Nuevo Testamento del griego al latín. Y durante muchos años la iglesia ha usado esa versión de la Biblia. Pero Jerónimo es un erudito. Jerónimo conoce bien los idiomas bíblicos.
porque desde pequeño en la providencia de Dios había sido instruido. Y Jerónimo comienza a ver que hay una diferencia y hay diferencias bien claras entre la versión griega, que es la Septuaginta, y la versión hebrea. Hay diferencias, no son iguales, hay diferencias. Entonces, él quiere traducir el Antiguo Testamento al latín desde el hebreo, es decir, desde los originales al latín, y no desde la traducción griega al latín, como era la anterior versión. Va a tener conflictos sin lugar a dudas. No van a estar de acuerdo con él, no van a estar de acuerdo con él. Entre ellos, Agustín de Hipona, el gran teólogo que es contemporáneo de él, va a decir que en la providencia de Dios los apóstoles citaban la Septuaginta. El Nuevo Testamento, las citas que ustedes encuentran del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. Esas citas que encontramos en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta. Por tanto, Agustín de Hipona y otros van a pensar y van a decir, en la providencia de Dios, la Biblia que usaba la iglesia durante el primer siglo era la Septuaginta. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar esta situación? No hay necesidad. Y si queremos cambiar es porque estamos judaizando, lo van a acusar de judaizante a Jerónimo. Pero Jerónimo va a continuar con esa labor, porque para Jerónimo, repito, la versión Septuaginta se alejaba del original hebreo en muchas cosas. Entonces, él va a hacer esa traducción, va a traducir del hebreo al latín, del griego al latín. En otras palabras, él va a acudir a los originales y va a hacer esa traducción a pesar de las enemistades que se está ganando, a pesar de que lo van a tildar de pronto de orgulloso, de vanidoso, de que se cree más que los demás. Él va a salir adelante con su proyecto. Y finalmente la Vulgata Latina llegará a ser la Biblia oficial de la iglesia durante mucho tiempo. Esto está sucediendo en el periodo de la iglesia imperial. En el periodo de la iglesia imperial tendremos otro concilio, el concilio de Éfeso, en el año 431. Ya estamos en un nuevo siglo. Este concilio fue convocado por Teodosio II. Participaron alrededor de 250 obispos. Entre ellos participó Cirilo de Alejandría, quien sería el obispo prominente de la época. En esta se va a condenar al nestorianismo y al pelagianismo. Otra vez, nestorianismo y al pelagianismo. Expliquemos un poquito. ¿Qué enseña el nestorianismo? Que viene de Nestorio, ¿no? Un tal Nestorio. Enseñaba que en Cristo hay dos naturalezas, pero radicalmente separadas, la humana y la divina. Hay dos naturalezas, pero están totalmente separados. Es como que en Cristo hay dos personalidades, hay dos personas. El cristianismo dice que en Cristo hay dos naturalezas, pero esas dos naturalezas no están totalmente así separadas la una de la otra a tal punto que haya dos personalidades en Cristo. No piensa así el cristianismo. Por tanto, se va a condenar al nestorianismo, las enseñanzas de Nestorio, pero también se va a condenar las enseñanzas de Pelagio, y a los seguidores de esta enseñanza se los conoce como pelagianos. Pelagio era un monje de Bretaña que fue un enemigo acérrimo o fueron contrincantes acérrimos entre Agustín de Hipona y Pelagio. Una de las cosas que enseñaba Pelagio es que el ser humano nace con una naturaleza semejante a la que Adán ha sido creado.
Adán fue creado puro, santo, recto, justo fue creado. Y cayó de esa condición Adán por causa de su desobediencia. Entonces, Pelagio creía que los niños nacen en este mundo santos, sin pecado. No hay tal pecado original, no hay tal cosa de eso. Nacen justos, rectos. ¿Por qué entonces pecan? Eso es por influencia de la sociedad. La sociedad los tuerce. En otras palabras, si naciera un niño y ni bien ha nacido, se lo llevara a una isla y se le diera todas las provisiones para que este niño pueda vivir y viviese y no estuviera ningún humano a su alrededor, este humano sería completamente santo y perfecto y no necesitaría de un salvador. En otras palabras, el ser humano no necesitaría de un salvador, pero necesita de un salvador porque la sociedad lo corrompe. Esa es una enseñanza pelagiana y Pelagio enseñaba eso en este periodo de tiempo, el periodo de la Iglesia imperial. Ya combatió esa enseñanza Agustín de Hipona. Agustín, citando el Salmo 51, decía: en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido ya con una naturaleza pecaminosa, inclinados al pecado. No es que la sociedad nos cambie, sino nosotros somos la sociedad. Nosotros actuamos de manera natural, pecaminosamente. Por eso la sociedad es así. Por tanto, todos necesitamos de un Salvador. Entonces, en el concilio de Éfeso se va a condenar al pelagianismo. Ahora, aquí viene otra cosa importante. En el concilio de Éfeso se va a afirmar el Theotokos en lugar del Christotokos. El Theotokos en lugar del Christotokos. Perdón, Christotokos. Les explico. Inicialmente, ¿qué es el Christotokos? Una parte de la iglesia creía en el Christotokos. ¿Qué es el Christotokos? Vamos a hablar de María. María dio a luz solamente la naturaleza humana, no así la naturaleza divina. Ese es el Christotokos. Pero aquí se va a afirmar el Theototokos. Es decir, que por el canal de nacimiento, ya voy a ser un poco más claro, por el canal de nacimiento vaginal, María dio a luz al Theotokos. Cristo nació con sus dos naturalezas. María dio a luz por el canal de nacimiento, tanto Cristo nació con sus dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso se le llama Theotokos, es decir, Theotokos es como decir madre de Dios. María da a luz a Cristo y por el canal vaginal del nacimiento, Cristo nace con sus dos naturalezas. No es que solo nace la naturaleza humana, porque de esa manera estaríamos negando su naturaleza divina. Cristo nace con sus dos naturalezas y por eso se le llama Madre de Dios, no porque le haya concebido antes de los siglos y María sea eterna, no, es una mujer necesitada de un Salvador, es una mujer y a través de esta mujer, Cristo nace con sus dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso se le denomina Theotokos. Hermanos, este término Madre de Dios ya se usaba antes del concilio de Éfeso, antes del 431. Orígenes de Alejandría lo usaba, Dionisio de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, ya usaban este término Madre de Dios. Hermanos,
Este asunto para nosotros que somos protestantes podría parecer un poquito complicado o podría parecer un poquito choqueante, porque comúnmente en las iglesias protestantes se enseña que María no es madre de Dios, pero en la teología antigua, estamos hablando de Orígenes de Alejandría, Dionisio, Atanasio, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, consideraban que María sí es madre de Dios, no porque ella haya, no porque ella haya engendrado a Dios en su vientre y haya dado a luz, haya creado a Dios, no, sino porque por medio del conducto natural de la mujer del nacimiento, por ese conducto natural, Cristo ha nacido con sus dos naturalezas. Por el conducto natural de nacimiento salió Cristo con sus dos naturalezas, la humana y la divina, y por eso se le denomina Theotokos a María, o sea, Madre de Dios. Entonces, en el concilio de Éfeso se afirma este punto, este asunto. Si ustedes ven en el periodo de la Reforma, no se niega este asunto por los reformadores, principalmente Calvino y de la misma línea, no se niega este tema del Teotocos. Esto del Teotocos se lo va a empezar a negar mucho más adelante. Ok, avancemos entonces. Del 431 saltamos al 451, donde se va a llevar el concilio perdón, el concilio de Calcedonia. Si se dan cuenta, en este periodo de tiempo como que se está yendo de concilio a concilio, ¿verdad? Este concilio fue convocado por Marciano, él sería Marciano, ¿ya? En este participaron alrededor de 500 obispos. A ver, aquí voy a leer así rapidito lo que se determina. Dice, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Está hablando de Cristo. Es importante este concilio de Calcedonia, hermanos. Ustedes lo pueden estudiar, revisar, para tener un entendimiento más claro de la naturaleza de Cristo. Luego dice, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Madre de Dios, Teotocos, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a un solo y el mismo Cristo, Señor unigénito, en dos naturalezas. Es decir, que en Cristo hay dos naturalezas. Sí, pero lo mismo creía Nestorio. Sí, pero ¿en cuál es, dónde se diferencia la doctrina cristiana, vamos a llamar ortodoxa, de la doctrina nestoriana? Nestorio creía que hay dos naturalezas, pero estas dos naturalezas están totalmente separadas y divididas, como que haciendo que en Cristo haya dos personas. Aquí dice que en el Señor Jesucristo hay dos naturalezas, pero sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión. Es una unión a la que se va a llamar unión hipostática, sino conservado, más bien dice, cada naturaleza, su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas. Ahí está, se está condenando nuevamente el nestorianismo, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues,
después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Es decir, en el Concilio de Calcedonia se dice, esto es lo que la Iglesia cree, en el 451, con respecto a la naturaleza de Cristo. Si se han dado cuenta, este periodo al que denominamos periodo de la Iglesia Imperial ha sido un periodo conflictivo con respecto a la doctrina de la Trinidad y la enseñanza acerca de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y en el 451 se determina, se define con 500 obispos que participaron en este concilio qué es la naturaleza de Cristo, ¿no? Y se diferencia del nestorianismo, se diferencia del arrianismo. Otras de sus determinaciones en este concilio de Calcedonia fueron las siguientes. Dice, quien, es, quien compre o venda una ordenación hasta un prosmonario, es como un portero más o menos, correrá el peligro de perder su grado. Tal será también el caso de los intermediarios. Si son clérigos, se les quitará su rango. Si son laicos o monjes, serán anatemizados. ¿Qué está diciendo en este cambio? Nos está diciendo entre líneas que hubieron algunas personas que compraron ordenaciones para hacer obispos, clérigos, pagaron ciertos montos. ¿Qué se llama eso? Simonía se llama, ¿verdad? La simonía, es decir, la compra y venta de ministerios. El que haga esto va a ser considerado maldito, está diciendo. ¿Para qué han hecho esta ley? Para frenar una práctica que ya había en ese tiempo, el querer comprar puestos. ¿Por qué? Porque ya en este tiempo la iglesia tiene un poder político. La iglesia ya tiene una gran importancia en la sociedad. Los clérigos tienen poder político y de seguro económico. Entonces, algunos están dispuestos a pagar incluso para ser nombrados obispos de ciertas regiones y por eso este canon sacan que no se debe hacer eso. Otra cosa, dice, ninguna persona será ordenada diaconisa excepto que tenga 40 años de edad. Aquí veamos otra cosita. Ya en este periodo de tiempo vamos a ver mujeres trabajando como diaconisas, trabajando como servidoras. Eso es diaconisa, como servidoras. Pero dice, ninguna persona será ordenada diaconisa excepto que tenga 40 años de edad. Mira, aquí tenemos que ir más allá de lo que nos dice el texto. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que las diaconisas tienen que tener más de 40 años de edad? Porque seguramente, y de hecho, han habido problemas sexuales con mujeres más jóvenes, porque las diaconisas eran ayudantes del diácono, ayudantes de los ancianos de la iglesia cuando se trataba de visitar a los enfermos. Por ejemplo, si un pastor, un anciano de la iglesia, uso anciano como título, ¿no? Un anciano de la iglesia tenía que visitar a una mujer enferma y orar por ella, ayudarla en sus dolores, de pronto cambiarle la venda. No podía tocar su cuerpo, tenía que ser otra mujer. Si no era la esposa del anciano, debía ser esas mujeres que acompañaban a los ancianos. ¿Recuerdan cuáles eran esas mujeres? Las viudas y también habían unas doncellas jóvenes. Probablemente han habido problemas sexuales. No se nos menciona acá, pero si nos dice este canon, este mandato, este mandamiento, esta ley nos dice algo, pues es porque algo ha sucedido en la iglesia. Por eso en este canon se ordena que la mujer diaconisa sea ordenada a partir de los 40 años en adelante, ya una mujer madura.
Dice, si ella deshonra su ministerio al contraer un matrimonio, sea anatema. Ah, otro problema acá. Aquí estamos viendo que las mujeres que van a ser diaconisas no podían casarse. Recordemos que la aparición de las mujeres vírgenes, de las doncellas, ya es prácticamente desde el periodo de la Iglesia Apostólica, finales de la Iglesia Apostólica o durante el periodo de la Iglesia Apostólica, durante el periodo de la Iglesia perseguida, ya tenemos pues jovencitas que deciden no casarse para dedicarse al servicio de la iglesia, de los santos, la atención de los huérfanos, el cuidado de las viudas, el cuidado de los enfermos. Ya hay jovencitas. Y estas jovencitas con el paso de los años serán mujeres mayores y ancianas que nunca se van a casar. Ya existe esa forma de pensamiento. Entonces acá dice, si una mujer va a ser ordenada como diaconisa, que sea una mujer mayor de 40 años y si se casa, entonces sea maldita. Dice. Luego, otro canon, los monjes o monjas no contraerán matrimonio y si lo hacen, dejen de ser o deben de ser excomulgados, ¿no? Esbotados de la iglesia. Ya hay monjes, ya hay monjas, claro, ya han surgido en el periodo de la iglesia perseguida. Al final del periodo de la iglesia perseguida, un tal Antonio de Egipto va a salir justo a los desiertos de Egipto para comenzar una vida de ermitaño, de oración, de meditación, de oraciones. Muchos van a seguir ese ejemplo. Luego vamos a tener en el periodo de la Iglesia Imperial a Pacomio organizando ya monasterios. Ya hay monasterios de hombres, de mujeres para este periodo de tiempo. Y estos no debían de casarse, dice. Este tema del celibato, miren cómo ya está cundiendo en la iglesia. El pensamiento del celibato ya está cundiendo en la iglesia en este periodo de tiempo. En el 451 vamos a tener, se podría decir, la primera división de la iglesia. Más adelante, en el 1054, va a venir una división más grande todavía. Pero acá, la iglesia en el 451 se va a dividir. Mira, se van a separar la iglesia occidental y algunas iglesias orientales. Recordemos que el Imperio Romano también estaba dividido en dos. Tenía su capital en Roma, ese es el occidente, y su nueva capital en Constantinopla, ese es el oriente. Y la iglesia también estaba dividida en dos, como que había prominencia del obispo de Roma y del obispo de Constantinopla, como que había división. Pero después de este concilio último que se ha llevado, que el que hemos visto, ¿no? Vamos a recordar un poquito de este Calcedonia, ¿no? Después del concilio de Calcedonia, un grupo de iglesias orientales se van a dividir de la iglesia occidental. Este pequeño grupo de iglesias orientales son trinitarios. Entonces ahí no está el problema. Se adhieren al concilio de Nicea. Entonces ahí no está el problema. ¿Dónde está el problema? En la idea de Cristo, en su teología de Cristo, en su cristología está el problema, porque ellos tenían una cristología miafisita, así se lo denomina, una cristología miafisita. ¿Qué es la cristología miafisita? Ellos ven que en Cristo hay una sola naturaleza, la divina y la humana junta. Pero ¿qué ha determinado el concilio de Calcedonia con 500 obispos? Que hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y luego explica qué significa esto. Luego explica, para no caer en el nestorianismo, explica, y lo hemos leído. Pero no van a estar de acuerdo las iglesias orientales. Algunas de las iglesias orientales no van a estar de acuerdo porque ellos consideran que en Cristo solo hay una naturaleza y esta es divina humana, pero están juntas.
Estas iglesias orientales solo van a hacer valer los resultados de los 3 primeros concilios y van a rechazar los otros concilios. Estas iglesias orientales practican el primus inter pares y sus autoridades son llamados patriarcas o papas. ¿Qué es el primus inter pares? Primus inter pares significa el primero entre iguales. Es decir, un grupo de ancianos guía a la iglesia, pero de entre ese grupo de ancianos uno es elegido para ser primero entre iguales. Este primero entre iguales no es que tenga mayor autoridad que los demás, es igual que los demás en autoridad, solo que él fue elegido como la cara visible de pronto de este grupo de ancianos que dirigen la iglesia. Y si hay algún conflicto, alguna moderación, él tiene que moderar y se los llama patriarcas o se los llama papas. Por eso les había mencionado, el término papa no es propio del Vaticano. Ya se usaba el término papa por las iglesias occidentales y orientales, no solo para referirse al obispo de Roma, sino también a otros obispos. La sede de esta iglesia, pues será Antioquía. Tendrá también otras sedes y en el año de 1965, ya muy cerca a nosotros, en el anterior siglo, se llevarán el nombre de Iglesia Oriental Ortodoxa. Entonces, ahí tenemos iglesias de Armenia. Miren, ahí les estoy mostrando en el mapa. Tenemos iglesias de Egipto, iglesias de Eritrea, iglesias de Etiopía e iglesias de Sudán. Ahí están las iglesias que se separan ya en este periodo de tiempo a causa de las determinaciones del Concilio de Calcedonia. Entonces, hermanos, en el periodo de la Iglesia Apostólica no hay una división semejante. En el periodo de la Iglesia perseguida no hay una división semejante. En el periodo de la Iglesia imperial habrá la división. Algunas iglesias orientales se separan de la iglesia occidental. En el periodo de la iglesia medieval, la separación será más grande. La iglesia oriental se separa por completo de la iglesia occidental. En el periodo siguiente, que sería el de la Reforma, hay más divisiones, pero en la parte occidental se separan de pronto, aparecen los alemanes con la iglesia luterana, aparecen los suizos, franceses con las iglesias calvinistas, los escoceses con las iglesias calvinistas que también son presbiterianas, los ingleses con las iglesias anglicanas, hay más separación. Luego viene el siguiente periodo que vendría a ser el periodo de la iglesia moderna y va a haber más separaciones todavía, porque aún ya dentro de este grupo de protestantes se van a seguir separando, se van a seguir fraccionando hasta llegar a nuestro tiempo donde se han ido fraccionando mucho más. Un pastor presbiteriano, Jorge Luis decía, se han atomizado incluso, ¿no? A tal punto había sido la división que incluso se habían atomizado, dice, ¿no? Entonces, hermanos, en el 451 ya vamos a tener las divisiones. Con esto vamos a finalizar ahora. Para esta época ya el Imperio Romano va a ir cayendo en el 476 por las invasiones de los bárbaros y Paulino de Nola va a decir, ante las frecuentes invasiones al Imperio Romano, Paulino de Nola decía que se debía hacer un esfuerzo por convertir a los paganos y de esa manera dejarían de ser una amenaza. Paulino de Nola está viendo cómo el Imperio Romano de Occidente está poco a poco cayendo ante las invasiones de los bárbaros. Entonces, Paulino de Nola dice, los evangelizaremos. ¿Para qué? Para que dejen de invadirnos y dejen de ser una amenaza para nosotros. El historiador Justo González dice, el proceso de conversión de los invasores germanos es ejemplo de cómo una mayoría no cristiana, impresionada por la cultura y la civilización cristianas de una minoría, poco a poco acepta la fe de la minoría. ¿Qué está diciendo acá el historiador? Que también ocurría que en esas invasiones los bárbaros veían lo avanzado que era la sociedad romana
lo avanzado que era esta sociedad cristiana, porque recordemos que ahora el imperio se denomina cristiano. Entonces muchos de ellos preferían abrazar la fe cristiana por lo avanzado que veía de pronto esta sociedad. El mismo González dice, si solo para esto los bárbaros fueron enviados dentro de las fronteras romanas, para que por otro, todo el oriente y el occidente, la iglesia de Cristo se llenase de unos y suevos, de vándalos y borgoñes, loada y exaltada ha de ser la misericordia de Dios porque han llegado al conocimiento de la verdad. Bueno, esto lo registra González, pero no lo dice González, lo dice Paulo Orosio. Paulo Orosio escribe, ya el imperio romano está cayendo, en el 476 definitivamente cae. Y él escribe y dice, si nos están invadiendo los unos, los suevos, los vándalos, los borgoñes, glorifiquemos a Dios, porque a través de estas invasiones ellos están conociendo nuestra sociedad, una sociedad cristiana, y están llegando al conocimiento de la verdad. Nuevamente, ¿qué significa? Estas invasiones derribaron el imperio romano, sí, en el 476, pero en medio de estas invasiones muchos se convirtieron al cristianismo por lo que sus ojos podían ver, por una sociedad muy avanzada y civilizada para su época. Ahí vamos a quedar, hermanos, esta noche. Voy a detener la grabación y vamos a entrar a la sección de preguntas.